Dentro del curso de taller de patrimonio cultural es importante dedicarle un momento a reflexionar sobre el tipo de intervenciones de la arquitectura o el tipo de intervenciones de los proyectos arquitectónicos urbanos en relación con los valores patrimoniales de los territorios urbanos o también en relación con las variables patrimoniales que pueden ser de índole inmueble, mueble o de índole inmaterial. También pueden ser de índole natural. Entonces, entendiendo todas las posibilidades, digamos, y facetas que tiene la representación del patrimonio en los territorios urbanos, es importante tomar, digamos, un ejemplo de buenas intervenciones, algunas intervenciones arquitectónicas urbanas potencializan, por ejemplo, actividades humanas patrimoniales o rescatan, consolidan o exaltan contextos o edificios patrimoniales. Mm, un primer ejemplo muy cercano para todos en Bogotá es el Parque Central Bavaria. El Parque Central Bavaria es un proyecto de intervención urbana y arquitectónica de alta envergadura, sí tiene mucha área, unas grandes manzanas, que contaba con la fábrica antigua de Bavaria en el centro de Bogotá, el centro internacional. Aquí tenemos dos edificios antiguos que se denominan o los llamamos las cavas de Bavaria, donde funcionaban equipos y procesos industriales de la planta de Bavaria antiguamente. Estos edificios fueron consolidados, restaurados y reciclados en su uso para restaurantes, pero complementario a ellos se construyeron otros edificios que consolidan toda la estructura urbana. Vemos otra vista desde el interior. Vemos cómo el edificio antiguo está sirviendo de umbral en relación con la carrera séptima 13 y el edificio nuevo está adentro del lugar, del lote, donde hay apartamentos, comercios y donde hay un espacio, digamos, urbano o una proyección de toda la estructura urbana dentro del lote eh, que se consolida como un espacio público, urbano, pero con legalidad privada, es decir, de alguna manera el proyecto cede este espacio para el uso de la ciudad, aunque tiene mucho control sobre él, puede ser cerrado en las noches este patio, pero durante el día está completamente abierto para el uso de la comunidad en general de la ciudad. Entonces, este tipo de espacios que en algunos casos suelen llamarse parques de bolsillo, plazoletas urbanas, entonces entre edificios antiguos y nuevos, el proyecto logra consolidar este espacio para la ciudad y para estructurar el proyecto arquitectónico con toda la estructura urbana de la ciudad. También podemos reconocer la actitud del High Line en Nueva York como positiva frente a la historia y a los valores simbólicos que la ciudad ha generado a través de su evolución. La línea antigua del metro abandonada es restaurada, con, es reciclada en su uso y ahora es un parque lineal de altísimos niveles de apropiación social por parte de los habitantes de Nueva York, muy usado, de tal manera que con este proyecto el mundo de los urbanistas, de los arquitectos, entendimos que reciclar, reinterpretar, consolidar
reutilizar, cambiar, cambios de uso. Eran verbos muy interesantes eh, que reemplazaban una primera intención bastante superficial con lo histórico, que era el concepto de remodelación. El Highline mm, es hoy un proyecto vivo que utiliza estas estructuras abandonadas del metro y que, digamos, eh, reconoce y estimula el conocimiento de la trayectoria urbana de la ciudad. También podemos citar otro tipo de actitudes frente al patrimonio, por ejemplo, el Museo Judío en San Francisco, el cual toma toda la cáscara antigua, un edificio neoclásico, bastante sencillo en términos de su composición, es un volumen de ladrillo magnífico, es decir, y bastante monumental, con, digamos, estéticas que tienen influencia renacentista, barroca, un poco. Sin embargo, es un edificio de final del siglo XIX que pueda ser considerado producto del neoclasicismo o art crafts al comienzo del siglo XX. Y este edificio es consolidado para que se sostenga bien su estructura, para, digamos, actualizar sus niveles de resistencia a los temblores, etcétera. Pero además de eso, a este edificio se le añade una nueva ala, una nueva sala, que tiene una forma y una materialidad completamente diferente al original, tanto que pareciera un edificio diferente. Si vemos bien al fondo, el volumen, el cubo rotado, casi girando en el espacio, eh, parece un vecino. Sin embargo, internamente es un solo espacio que consolida y se estructura en el Museo Judío de San Francisco. Entonces, en este caso, el patrimonio, el edificio como tal antiguo, se valora por contraste, se valora por autonomía, es decir, se mantiene la autonomía del edificio y el objeto nuevo eh, genera altísimos niveles de impacto y atracción. Sin embargo, el objeto nuevo no compite con el antiguo, más bien crea unos niveles de contraste muy interesantes que, que interpretan, digamos, generan para la ciudad nuevas posibilidades de lectura, de interpretación del paisaje. Hay otros tipos de actitudes frente al patrimonio. No necesitamos eh, no solamente estar construyendo dentro de un edificio antiguo o al pie de un edificio antiguo o en un contexto histórico. En este caso, el Museo de la Biodiversidad en Panamá, del arquitecto Frank Gehry, aunque se caracteriza el arquitecto por su am, trabajo de la gran expresividad de su arquitectura, muy gestual, con muchos movimientos, rupturas, también le dicen de constructivista, le dicen, algunos hablan de Gehry como el Gaudí contemporáneo por sus formas orgánicas y muy expresivo. En este caso, Gehry toma los colores típicos del paisaje natural y cultural de Panamá. También trabaja las cubiertas de pronto de arquitecturas populares. El edificio supone altísimos niveles de interpretabilidad, es supremamente metafórico. Mucha gente lo compara con como si fueran casas que se están destruyendo o como si fueran fragmentos de casas antiguas o populares que fueron retomados y reconstruidos en el lugar. De todas maneras, el edificio supone una reflexión sobre el paisaje cultural y estético eh, de la ciudad y la cultura panameña. Bien, aquí tenemos otro ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo en Río de Janeiro.
También una línea súper neorracionalista, haciendo, digamos, referencia a las estéticas de las vanguardias más puristas y racionalistas de las vanguardias modernas de comienzos de siglo, pero con nuevas tecnologías y, en- y su composición, su proporción, su medida, su paramento, todo está diseñado en función de su contexto histórico. Es decir, aunque el edificio sea de alta tecnología, muy contemporáneo, inspirado en las líneas racionalistas y neoplasticistas de comienzos de siglo, ellos tienen una actitud bastante amable con el contexto, sin necesidad de remedar, sin necesidad de construir falsos históricos, sin necesidad de interpretar la tipología, eh, digamos, la forma de las ventanas o los elementos del contexto tipológico, sino más bien interpretando la estructura profunda de la composición del contexto. Y desde ese punto de vista, el edificio se es clasificado como un edificio que tiene una actitud bastante amable, dialogante con el contexto que es patrimonial y aunque renueva la imagen del barrio o del sector patrimonial, no está atentando contra la historicidad que el barrio puede estar eh, contando. Y por último tenemos otro ejemplo, que podrían ser muchos más, por supuesto, pero por ahora este último ejemplo, mm, un edificio de Simón Belés, hecho en Guadua, algunos le llaman bambú, depende de las regiones y los países. Eh, un material traído, una tecnología y un material y una estética tomados de la arquitectura vernacular del eje cafetero que Simón Vélez interpreta, potencializa, especula, enriquece con propuestas de tecnologías más complejas y que, digamos, de alguna manera retoma el hilo de una evolución que eh, han generado de manera espontánea eh, en las construcciones vernaculares todo el eje cafetero en Colombia. Entonces, en este caso, el edificio tampoco está en un contexto, necesariamente en un contexto patrimonial, no está en un centro histórico, pero el hecho de que el arquitecto haya tomado las tecnologías tradicionales de una región y haya interpretado esa estética y esa tecnología, esa materialidad para producir nuevas arquitecturas con propuestas mucho más atrevidas, mm, hacen que el edificio reconozca la historicidad de una tradición vernacular y desde este punto de vista también es un edificio calificado como amable con los valores patrimoniales de una comunidad. Sin embargo, también tendríamos que empezar a ver cuándo una intervención arquitectónica urbana también exalta y potencializa riquezas patrimoniales inmateriales como formas de apropiación de espacios urbanos o costumbres culturales de las comunidades. Asunto que podemos ver en un próximo video. Muchas gracias.